principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar. Te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro servicio en línea. A continuación les presentaremos los servicios de la semana. Día lunes, servicio de oración a las 7 de la noche vía Zoom. Y luego a las 8:30 de la noche, discipulado pastoral de forma virtual. Día martes, servicio devocional a partir de las 7 de la noche de manera presencial y virtual. Día viernes, servicio familiar a las 7 de la noche de manera presencial y virtual. Domingo congregacional a las 8 y 11:30 de la mañana de manera presencial y virtual. Y por la tarde a las 5 de manera virtual. Y ahora iniciamos nuestro servicio. Esperamos que sea de mucha bendición para ti y para tu familia. Dios te bendiga. Vamos palmas en alto, iglesia. Vamos a declarar que el único Rey de Reyes está aquí. Y a Él cantamos, a Él adoramos, a Él servimos. Declara y canta para el Rey de Reyes.
Escucha tu creación cantándote, Señor, diciéndote santo, santo, por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria
Bendiciones, mis amados hermanos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes en esta hora. Le agradecemos al Señor por su bendición, por su privilegio hermoso que nos da de estar nuevamente con ustedes en esta plataforma virtual de la cual pues hemos tenido tantas bendiciones y tantas respuestas de parte del Señor. Quiero aprovechar el tiempo para poder ministrar la palabra del Señor y sobre todo hacerle énfasis a usted sobre el tema que hemos venido platicando. Quiero aprovechar para avanzar un poquitito en este tema que hemos venido hablando y que inicialmente pues le pusimos como título Descubriendo a Babilonia. Pero que es un tema que va mucho más allá de lo que pueda decir un título. Realmente es un tema, creo yo, demasiado importante y que escatológicamente nosotros tenemos que estar advertidos de las cosas que sucederán. Creo que hay un pasaje en la Escritura, bueno, no creo, sino hay un pasaje en la Escritura que dice, hermanos, alza tu voz como trompeta y declara a mi pueblo. Pero me llama la atención porque nosotros los ministros realmente tenemos que alzar nuestra voz como trompeta para poder declararle al pueblo más o menos lo que sucedía con el centinela, que el centinela tenía que advertir al pueblo de cualquier peligro que viniera. Esa era su función, y por eso siempre los centinelas estaban en la parte alta, ¿verdad? Y era la función de ellos poder observar todo lo que ocurría en el perímetro de las ciudades en aquel momento o de algún fuerte que había. Y entonces cuando ellos venían, venir un peligro, acercarse a algún tipo de peligro, entonces ellos tenían que advertir al pueblo. Si el pueblo no tomaba en cuenta la advertencia del centinela, entonces la sangre de los que murieran era, el centinela no era responsable. Pero si el centinela no advertía, entonces, y moría gente, la sangre de esa gente sí caía sobre el centinela. Por eso la responsabilidad que tenía el centinela en aquel momento era muy grande, demasiado grande. Entonces, de la misma manera nos acontece ahora a nosotros los ministros. Pues hemos oído mucho hablar en contra de predicar, hermano, el libro de Apocalipsis. Hemos oído bastante, creo yo. No, es que la gente se asusta. No, mire, realmente inclusive hay algunos argumentos que no son válidos, hermano, porque algunas personas dicen, no, es que ¿sabe qué? La verdad es que yo no lo entiendo. Entonces, por eso, si nadie entiende la Biblia, si no es por medio del Espíritu Santo, el que la escribió es el Espíritu Santo y Él sabe. Entonces, si nosotros vamos al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar. Y por el otro lado, esa es la bendición de tener una cobertura apostólica, porque entonces tenemos quien nos enseñe. Pero el que está solo, hermano, que no tiene una cobertura, entonces no sabe por dónde entrarle a Apocalipsis o a cualquier libro que nos hable de los eventos del final, hermano, porque él está solo cuando el Señor no nos ha llamado a estar solos. Por eso es que allá en el libro del Cantar de los Cantares dice, una voz es mi amado. Es decir, todos los que hablamos de Cristo debemos de ser una sola voz, debe haber una unidad en ese sentido, ¿verdad? Pues que tenemos que estar predicando, aunque estemos en lugares geográficos muy distintos o muy distantes, quise decir. Hermano, definitivamente, si estamos hablando por el Espíritu va a poner las mismas palabras o el mismo tema para que lo podamos desarrollar. Entonces creo que es muy importante que no evadamos esta responsabilidad como ministros, y no porque sepamos muchas cosas, no, sino porque el Señor nos va a ayudar para poder hablar de estos temas tan importantes. Entonces, pues el tema general es descubriendo a Babilonia. Ese es el tema. Y estoy así voy a ir bastante rápido en esto porque eso ya lo platicamos. Entonces hablamos del misterio de Babilonia y hablamos que habían, hermano, por lo menos 4 nombres que se le daban a Babilonia. Babilonia la grande, la gran ramera, la madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Apenas nosotros nos quedamos hablando de la madre de las rameras.
Y ahí es donde el tema se empieza a desarrollar y para mí pues se empieza a poner emocionante el tema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas ahí que hablar, hay muchas cosas que decir, pero el Señor que es tan bueno, siempre, siempre, hermano, nos enseña algo, ¿verdad? Y en cada cosa. Entonces vimos que habían estas 9 rameras que yo la verdad es que me detuve en estas 9 rameras, no hemos avanzado a buscar más, puede ser que hayan otras en la Biblia, pero fueron las que yo encontré cuando estuve estudiando. Pero no he querido avanzar porque apenas hemos terminado, bueno, ni siquiera hemos terminado. Le dimos un enfoque a la primera ramera que era Tamar y actualmente llevamos ya varios programas hablando sobre Cosbi, la ramera madianita, hermano, y ahí nos hemos detenido y hay bastante que hablar. Primero hablamos del disfraz de la maldad y ahora hablamos de otro tema que vamos a verlo en un momento. Entonces está Tamar y por eso la puse con color celeste y luego las otras pues porque son las que todavía no las hemos abordado. Cosbi, Rahab, la de Jueces capítulo 16, que es la que enfrenta a Salomón. Digo enfrenta porque al final lo hizo caer y las rameras esa función tienen. La Jezabel del Antiguo Testamento, la mujer de Proverbios capítulo número 7, que tampoco aparece su nombre, Gomer. Luego la de Lucas capítulo 7, que fue la que ungió los pies del Señor, que tampoco aparece en su nombre, y la Apocalipsis 2:20, que nos aparece nuevamente Jezabel. Entonces, por lo menos diríamos que hay 6, y fíjese, el número 6 es bien sugestivo, ¿verdad? Hay 6 rameras que aparecen con nombre, pero aunque las otras no aparecen con nombre, sí tenemos que, hermano, entender ahí algunas cositas de cada una de ellas. Entonces, hablando de Cosbi, entonces al tema le pusimos el poder engañoso de la falsedad. Porque resulta que el nombre Cosbi, hermano, significa precisamente mentir, falsedad, engaño. Entonces, mentira, falsedad y engaño. Entonces el poder engañoso de la falsedad es la mentira, ¿verdad? Y por eso nos detuvimos y esa es la estrategia que está utilizando esta ramera, hermano, llevar a caer al engaño, a la falsedad y a la mentira a los hijos de Dios con el propósito de apartarlos. Recuérdese que nosotros en el caso de Babilonia el Señor es muy enfático cuando dice salid de en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de lo inmundo. Entonces somos llamados a salir. Pero si no salimos de Babilonia, es que, hermano, Babilonia se ha metido dentro de las iglesias. Hay que decirlo, ¿verdad? Le pedimos al Señor que nos guarde, pero se ha metido dentro de las iglesias porque los mismos miembros de las iglesias se convierten en vectores de Babilonia para ir llevando diferentes cosas. Y a veces, por la falta de discernimiento, podemos caer nosotros en este tipo de situaciones. Que Dios tenga misericordia de nuestra vida. Ok. Entonces, antes de hablar de los elementos de la falsedad, hablamos de los hombres falsos. ¿Se recuerda? Hablamos de los hombres falsos. Hermano, y ahí vimos cuáles eran los hombres falsos, los tipos de hombres falsos. Ahora, pues ya tenemos 2 o 3 programas de estar hablando con relación a los elementos de la falsedad y quisiera, hermano, hacer un pequeño resumen. Hablamos, número 1, de los falsos juramentos. Son elementos de falsedad, falsos juramentos. Hablamos de las falsas acusaciones, porque hay acusaciones que son verdaderas, pero hay acusaciones que son falsas. Precisamente, perdón que me voy a regresar aquí a las acusaciones. Hoy estaba leyendo una noticia ahí de un miembro, de una mujer, miembro de una iglesia, que acusó falsamente en uno de esos países que son muy delicados ese tipo de acusaciones, ¿verdad? Acusó falsamente a su pastor de una situación de tipo sexual. Y hermano, qué tremendo, porque al pastor lo metieron preso y en la cárcel ahí lo mataron. Entonces imagínense cómo quedó aquella mujer sabiendo que era una acusación falsa. Por supuesto que ahí dice que ella estaba arrepentida, pero no sé si será, ¿verdad? Pero el punto es que, mire, una falsa acusación puede llevar a situaciones
pues muy lamentables en este caso. Hablamos de los falsos testimonios y que aquí tenemos que cuidarnos nosotros de no andar promulgando falsos testimonios. Mira, hay mucha gente que anda plagiando testimonios, ¿verdad? Es decir, le pasó a una persona X algo y él lo cuenta, hermano, cuenta su testimonio y alguien por ahí lo oye, ¿verdad? Quizás un predicador o una oveja y entonces lo anda contando como que fuera su propio testimonio. El testimonio es verdadero, pero como la persona es falsa, entonces resulta siendo un falso testimonio para él, aunque la persona que lo vivió pues sí era un verdadero testimonio. Las enseñanzas falsas, hermano, mire, esto es muy, muy importante. Dios mío, es muy triste tener que decirlo, pero hay que decirlo porque, hermano, mucha gente, iglesia, ovejitas, hermano, que se dejan ministrar, que se dejan enseñar por personas que aparecen en las redes sociales, que no los conocen, no saben ni quién son, no saben qué tipo de testimonio tienen, no saben si son verdaderos o falsos, hermano, y se dejan embaucar, así como ha sucedido en algunos casos, hermano, que hay personas que conocen a alguien más por las redes y les aparenta ser una persona buena, con, qué sé yo, con buenas intenciones, ¿verdad? Sobre si es un hombre hacia una mujer, hermano, que nos vamos a casar y esto y lo otro, y a veces pues resultan inclusive siendo estafadores y otras cosas peores todavía que eso. Yo creo que la estafa en cuanto a una cantidad de dinero pues puede ser lamentable, pero no tan lamentable como otras cosas, ¿verdad? Que se dan. Entonces, cuidado, hermano, con quién se convierte en nuestro maestro, quién nos está enseñando. Esa fue la pregunta o la segunda pregunta que hizo el Señor. Número 1, el Señor dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿cuál es tu ubicación? Y la segunda es, ¿quién te enseñó? Es decir, ¿qué doctrina tienes? ¿Por qué cambiaste tu actitud? ¿Por qué cambiaste tu comportamiento? Porque hay una doctrina equivocada que tú tienes. Luego hablamos de las falsas señales. Esto es otra cosa bien importante, porque, hermano, el anticristo, por supuesto, en el tiempo, él va a estar en el tiempo tribulacionario. Ya la iglesia ya no va a estar, la iglesia novia, la iglesia que se va a casar con el Cordero, ya no va a estar en ese tiempo, hermano, en la tierra. Pero el anticristo va a venir, dice, con falsas señales y milagros muy portentosos. Entonces, hermano, entonces usted dirá, pero entonces eso todavía no se está dando. No, es que el anticristo no se ha manifestado, pero el espíritu del anticristo y los anticristos ya se están manifestando. Y el problema es que hay muchas falsas señales y que están seduciendo al pueblo, lo están atrayendo con falsas señales. Recuérdese que en la Biblia, hermano, las señales seguían a la palabra. Nosotros no podemos estar siguiendo señales porque es un peligro muy grande que estamos corriendo. Hablamos de las falsas tradiciones. Mire, hay buenas costumbres, ¿verdad? Según lo dice la misma palabra del Señor, pero también hay falsas tradiciones y tenemos que cuidarnos de las tradiciones que tienen los pueblos. Por eso es que la Biblia dice las costumbres de los pueblos son vanidad. Y cuando hablamos de este tema, yo le decía que la palabra tradición, hermano, cuando la buscamos en el griego, su valor numérico es 666 y aparece 13 veces en el Nuevo Testamento esa palabra. Y eso es muy sugestivo, pues, definitivamente, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Bueno, me estoy deteniendo demasiado en cada uno de estos, pero dan ganas, hermano, y creo que repetir las cosas es bueno y quizás alguien no había escuchado el tema anterior y ahora con un pequeño resumen le podemos poner al día. Luego hablamos de las falsas riquezas. Mire, hay riquezas verdaderas y hay riquezas injustas. Así lo ponen la mayoría de versiones. Pero si son verdaderas, las otras tendrían que ser falsas. Lamentablemente, en este caso, las falsas riquezas es el dinero. Son falsas porque no son verdaderas. Qué teología, qué revelación la que le acabo de mencionar, ¿verdad? Lo que me refiero, hermano, es que son falsas porque no son las verdaderas riquezas espirituales. Las riquezas verdaderas son espirituales. Las falsas son aquí. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer uso de ese tipo de riquezas, de ese tipo de dinero, de economía. Tenemos que hacer uso de ello, pero tenemos que ponerle en el lugar apropiado, en el lugar correcto. Falsas ideas.
Eso también lo abordamos. Falsos dioses, Dios mío, cuántos falsos dioses hay hoy en día, hermano, y la gente se pelea por los falsos dioses y a veces, tristemente, cristianos caen en esa situación. El falso celo, hay un celo que proviene de parte de Dios, así como hay una sabiduría, hermano, que viene de parte de Dios, también hay una sabiduría que no viene de parte de Dios. Hay un celo, y eso lo dice el Señor, que Él nos cela con celo santo. Pero hay un celo que no proviene de Dios, que es ese celo enfermizo, que ve cosas que no existen, que inventa cosas, hermano, y que termina en divorcios y hasta en tragedias muchas veces, ¿verdad? Ok, aquí se fueron todas, pero bueno, hablamos de falsas doctrinas. Importante, hermano, el tener un fundamento. La Biblia dice, si los fundamentos, si los cimientos son quitados, ¿qué sucederá del justo? Entonces no podemos darnos el lujo, hermano, de permitir que cualquiera nos enseñe doctrina. Perdón, con todo respeto, pero si no es un ministro primario delegado para eso, y cuando hablo de ministro primario hablo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sin embargo, otra aclaración, el encargado de darte doctrina a ti es tu pastor, tu pastor. Él es el encargado de darte la doctrina a ti. A Él lo debes de escuchar, porque Él es el que te va a enseñar cuál es la doctrina. Y es que la doctrina lo hemos ejemplificado como el esqueleto humano, que el esqueleto humano es lo que le da forma al cuerpo. Si no tuviéramos esqueleto, seríamos una masa de carne y de grasa, pero así seríamos nada más, hermano, y no tendría forma. Pero lo que le da forma al cuerpo es precisamente el esqueleto. No importa si somos muy delgados o un poquito más hermosos, dirían por ahí. De todas maneras, hermano, el cuerpo llega a tener forma porque hay un esqueleto humano. Entonces, eso es bien importante que nosotros estemos claros en cuanto a la doctrina. Falsos espíritus, definitivamente. ¿Cuáles son los falsos espíritus? Los espíritus inmundos, los demonios son falsos espíritus. Por eso el apóstol Juan, ahí sí que dirigido por el Espíritu Santo, nos exhorta a nosotros a que probemos a todos los espíritus para ver si son de Dios. Y los espíritus se mueven en personas regularmente, ¿verdad? Regularmente se mueven en personas y por eso nosotros tenemos que probar los espíritus. Hay una falsa predicación, hermano, y la falsa predicación es porque tiene una falsa doctrina y por eso, hermano, tenemos que cuidarnos. O porque la persona que está predicando también es falsa, entonces su predicación va a ser lo mismo, aunque mencione a Dios, aunque diga cosas que provienen de Dios, aun cuando se salve gente y se sane gente, de todas maneras, la predicación sigue siendo falsa. Hay una falsa fe, cuando nosotros solo hacemos alarde de fe, pero no, hermano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, realmente todas estas cosas son bien importantes que nosotros las tengamos muy, pero muy claras para que no caigamos en este tipo de situaciones. La falsa palabra está fundamentada, hermano, en la misma Biblia, pero recuérdese que, por ejemplo, algunas versiones, no voy a mencionar porque no quiero desacreditar nada, ¿verdad? Pero hay versiones, hermano, que nosotros las tenemos como las más seguras y resultan que muchas de ellas tienen más de 3,000 errores de traducción. Entonces la Biblia es infalible, no falla. La Biblia es, hermano, no hay para dónde, es la palabra de Dios. Pero la traducción que los hombres hicieron en algunos casos, hermano, como dicen por ahí, hay mano de mono. Ahí se vendió la pluma del escriba, para decirlo en términos más bíblicos, hermano, y entonces tenemos que cuidarnos. Falsos razonamientos, hermano, es decir, la razón humana no va con la razón bíblica, hermano, porque los razonamientos nuestros no van. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Sin embargo, en la Biblia dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. No, Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces, en lo natural no se puede multiplicar por 0, en lo espiritual sí. En lo natural 1 más 1 más 1 son 3, en lo espiritual 1 más 1 más 1 son 1. ¿Por qué? ¿O es 1? Hermano, ¿por qué?
porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Cuerpo, alma y espíritu son uno. Entonces, hermano, eso es el razonamiento humano, no entra aquí. Las falsas buenas noticias. Entonces, recuérdese que la misma Biblia nos enseña que unos predican por contienda, otros por rivalidad, otros por diferentes razones, ¿verdad? Y luego las falsas intenciones. Hermano, mire, nosotros tenemos que evaluar por qué hacemos lo que hacemos. Porque a veces nuestras intenciones, hermano, son incorrectas, pero aunque lo que estemos haciendo parezca correcto. Y aquí pues hay mucho que decir, hermano, ejemplos que hemos puesto en el pasado, ¿verdad? De esto, así que no nos vamos a detener. Entonces, estos son los que ya vimos, pero todavía nos faltan. Por lo menos aquí 2, 4, 6, 8, 10, 18 llevamos, pero todavía tenemos unos otros. Entonces, avancemos un poquitito y veamos aquí algunas otras cosas. Filipenses capítulo 3, verso 2. Recuerden que estamos hablando de los elementos de la falsedad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Mire qué tremendo, hermano, porque los de la falsa circuncisión eran los judíos. Qué tremendo, porque ellos eran, hermano, los que querían que los israelitas se circuncidaran, que los cristianos se circuncidaran. Los israelitas, como una norma higiénica, pues se siguen circuncidando, pero ya no por efectos religiosos. Eso ya no vale, porque la misma Biblia dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. Hermano, ¿qué es la circuncisión? Si nosotros vamos al concepto básico de circuncisión, es eliminar la carne que tiene de más, por así decirlo, el miembro, hermano, del hombre. Quitar la carne de más. Pero esa era una norma higiénica que tenían los israelitas, hermano. Y después lo pusieron como un elemento puramente religioso, como una norma, una ley religiosa. Entonces querían que se circuncidaran. La gente que andaba con Pablo, querían que se circuncidara, hermano. Y a Tito querían que se circuncidara y hicieron un gran problema. Sin embargo, entonces lo que tenemos que hacer es quitar toda carne de nuestro corazón, porque esa es la verdadera circuncisión, la del corazón. Entonces tenemos que eliminar esa carnalidad que a veces está arraigada, está depositada en nuestro corazón. Todavía tenemos pensamientos carnales, todavía tenemos pensamientos morbosos. Entonces tenemos que eliminar eso. Claro, la verdadera circuncisión empieza por el corazón, pero no se queda ahí, porque tenemos que circuncidar nuestros oídos. Mire, hermano, una persona que de niño, perdón pues, pero su madre le gustaba mucho el chisme, le andaba ahí chachalaqueando, decimos nosotros, ¿verdad? Que, hermano, con otras personas, enterándose de lo que no le interesaba. Y ahí cargaba al muchachito y al niño. Ese niño aprendió a oír muchos chismes. Hermano, la persona que siempre oía maldiciones en su casa, sus oídos se acostumbraron a eso. La persona, hermano, que fue maltratada. Bueno, y para qué decir, hay tantas cosas, hermano, que los oídos se contaminaron. La persona que fue atacada siempre, hermano, que se le dijo que no servía para nada. Entonces ahora cuando oye una situación de alguien que la quiere apoyar, una palabra de bendición, rechaza. ¿Por qué? Porque sus oídos están contaminados. Entonces hay que circuncidar los oídos, hay que quitar la carne de los oídos. La boca tiene que ser circuncidada. Tenemos que eliminar, hermano, todo vestigio de carnalidad en nuestra boca, porque a veces todavía hablamos con palabras en doble sentido, hacemos chistes, hermano, como se dice en el ámbito popular, colorados, chistes, hermano, de adultos 3 dirían, ¿verdad? No, hermano, nosotros ya no podemos caer en este tipo de situaciones. Entonces, cuídense de la falsa circuncisión. ¿De qué está hablando aquí?
de legalismo. En términos generales está hablando de legalismo, hermano, pero no el legalismo burdo solo de no vistas, de no uses, de no tal cosa, no hagas y aquí no, sino el legalismo que traen ahora, hermano, los de la falsa circuncisión, los judaizantes, y que de una forma muy sutil están seduciendo a muchos hijos de Dios, de tal manera que ahora empiezan a hablar que el Eterno por aquí, ya no hablan de Jesús porque dicen que Jesús no es Dios, que Jesús sí fue un hombre, ¿verdad? Que se reconoce sus virtudes. No, Jesús es Dios, eso dice la Biblia. El que no confiesa, hermano, que Jesús ha venido en carne, pues, es definitivamente que Dios en Jesús ha venido en carne, está mal. Entonces cuidémonos de eso, de la falsa circuncisión, porque hermano, muchos hijos de Dios, congregaciones enteras están siendo seducidas hacia esta situación de la falsa circuncisión. Cuidémonos, por favor, porque esto ya es lo más actual de este legalismo. Ya no es el legalismo tradicional, sino que un legalismo contemporáneo, podríamos decirlo, ¿verdad? Así que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Sigamos adelante, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 8, versión Dios habla hoy. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Mire qué tremendo, falsos argumentos. Mire, hermano, y esto tiene que ver con lo que estaba hablando recién, hermano, de los judaizantes, ¿verdad? Falsos argumentos. Lamentablemente, por no tener un buen fundamento, la gente se desvía de cualquier cosa. Y mire, hermano, que Dios tenga misericordia de nuestra vida, que Dios nos ayude y que Dios nos dé del discernimiento de su Espíritu Santo para que no seamos arrastrados, para que no caigamos en este tipo de situaciones. El Señor, hermano, no nos abandona. Él prometió que iba a dejar a su Espíritu Santo con nosotros, que era la promesa del Padre y que iba a estar siempre con nosotros. Entonces, qué tremendo, porque yo creo que este es el momento en el cual más nos tenemos que aferrar al Espíritu Santo y pedirle auxilio y ayuda. Porque mire, dice, porque quieren engañar con teorías y argumentos falsos, argumentos que parecen bíblicos, pero que se salen de los contextos y de los parámetros bíblicos, porque un versículo no se puede, hermano, descontextualizar cuando vemos problemas, cuando vemos situaciones de tipo doctrinal. Un versículo se puede utilizar para algo devocional, para hacer una aplicación devocional, hermano, y tomar solo el versículo, pero para ya utilizar una cuestión de tipo doctrinal no podemos descontextualizar los versículos, sino que tenemos que ir a todo el contexto de la palabra y vamos a encontrar que cada cosa está bien respaldada en la misma palabra del Señor. Pero, hermano, hay gente muy inteligente y que hilvana muy bien las cosas, pero no porque esté bien hilvanada significa que sea lo correcto, significa que eso está bien. Al contrario, debemos de ser cuidadosos. Dice, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Miren qué se apoyan. Hermano, qué tremendo este versículo, porque entonces son argumentos falsos. Hablemos de algo, hermano, tradiciones de los hombres. Bueno, es bien tremendo, ¿verdad? Pero, hermano, la famosa Navidad es una festividad que no es cristiana. ¿Cómo da de tristeza, hermano? Pues a mí me dio mucha tristeza oír en la radio un estudio tan extraordinario con relación a la Navidad, bien detallado, bien hilvanado, bien todo, hermano, bien bonito el estudio. Y a mí me llamó la atención y me puse a oírlo. Y para que al final el que estaba dando el estudio dice, bueno, Jesús no nació en esa fecha, pero de todas maneras podemos celebrar la Navidad. Padre Santo,
¿Para qué gastar el tiempo entonces en dar un estudio de 1 hora y media con tanto dato tan importante? Porque sí son datos bíblicos con los que se dio ese estudio para decir que no nació en esa fecha, 24 de diciembre. Pero nació, dirían unos, sí nació, pero no podemos celebrar si el Señor no le plujo dejar la fecha específica, hermano, de ese acontecimiento. Fíjese que Él no dejó la fecha específica de su nacimiento, pero sí dijo, no dijo que celebráramos su nacimiento, pero sí dijo que celebráramos la muerte de Él. Mi muerte estáis celebrando cada vez que nos sentamos a la mesa del Señor. Y la Biblia dice que es más importante el final de un asunto que el principio. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces el Señor no contradice su palabra, siempre se fundamenta en la palabra, en su palabra, para poder desarrollar cada una de las cosas que tienen que ser desarrolladas. Entonces mire qué tremendo, porque muchas personas se apoyan en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan, dice, este mundo. Es decir, hay espíritus que influencian ahí, y por eso de ahí brotan las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios, hermano, que vienen a establecerse muchas veces en muchas iglesias. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y siempre nos da oportunidad para que nuestros ojos sean abiertos, ¿verdad? Y que no caigamos en esa situación. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida. Recordemos el caso de aquel que vendía perritos, ¿verdad? Estaba vendiendo perritos. No digo chuchitos, porque va a pensar usted que chuchitos de comer, ¿verdad? Ese le dicen a los tamalitos, aquí a un tipo de tamalitos. Entonces estaba vendiendo perritos ahí en la calle, y entonces decía, perritos católicos, decía. Y hermano, y las personas pasaban y oían nada más. La siguiente semana, cuando pasaron, perritos evangélicos. Entonces alguien se detuvo y le dijo, ¿por qué la semana pasada eran católicos, ahora evangélicos? Porque ya abrieron los ojos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que abrir bien los ojos para no caer en este tipo de situaciones, no dar lugar a que el enemigo nos seduzca con este tipo de falsos argumentos. Hermano, hay muchos argumentos, cosas. Por ejemplo, gente que habla en contra del diezmo, gente que habla en contra del velo, gente que habla en contra de tantas cosas y que tienen buenos argumentos, hermano. Y un día vi a alguien hacer así el velo y entonces decía, este trapo no salva. ¿Y quién ha dicho que salva el trapo, pues? Es como decir que, hermano, el dinero que das en una ofrenda, eso te va a ayudar para no irte al infierno. No es eso, hermano, no, definitivamente. No es así. Es el cumplimiento de un principio, el principio del dar. Entonces, pero hay argumentos, pero son argumentos humanos, argumentos puramente, hermano, de hombres. Entonces no podemos basarnos en esos argumentos, porque el Señor, hermano, tarde o temprano, el Señor nos va a pedir cuenta de ese tipo de cosas. Así que nos cuidamos de eso. Fíjese que este mismo versículo, solo que en la restauración del nombre verdadero, dice Colosenses 2:18, que ningún hombre les engañe sobre su recompensa en una falsa humildad y en la adoración de los seres celestiales, ¿verdad? De los ángeles, espiritualmente arraigado en cosas que él no ha visto, cosas casquivanas, dice, creadas por su mente carnal. Mire cómo dice aquí. Pero aquí nos habla de una falsa humildad. He oído mucho decir a mi apóstol que una falsa humildad termina siendo orgullo. Es decir, hermano, si la humildad no proviene de parte del Señor, porque recuérdese que la humildad es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y Jesús dijo, hermano, venid a mí, todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra versión dice, inscríbanse a la escuela de la humildad. Entonces, ¿quién nos enseña a nosotros humildad? El Señor, hermano. Nosotros por sí mismos no somos humildes, al contrario.
Al contrario, hermano, nosotros somos altivos. Lamentablemente, muchos hijos de Dios todavía tenemos vestigios de orgullo, de altivez, de vanagloria, de vanidad. Hermano, una cosa tan pequeña. Mire, a veces cosas materiales, cosas con las que nos vestimos, a veces esas cosas, hermano, nos producen vanidad. Y tenemos que preguntarle al Espíritu Santo si verdaderamente Él aprueba que nosotros hagamos ciertas cosas, que nos vistamos de tal manera. Porque al final de cuentas, hermano, la vestimenta no nos va a cambiar a nosotros. Pero en el mundo, claro, en el mundo sí, porque en el mundo dicen como te veo, te trato. En el mundo es otra cosa. Llegas bien trajado, es otra cosa, ¿verdad? Dicen que un día llegó a buscar un profeta de Dios, un hombre ya entrado en años, llegó a buscar a un apóstol muy reconocido en un país X. Y entonces a él ya le habían hablado de este profeta, que era un buen profeta. Y bueno, no buen profeta, dije mal, que era un profeta de Dios. Un profeta de Dios que Dios lo usaba, él ya lo había oído, y el nombre ya se le había grabado, XX, digamos, ¿verdad? Don Pedro Picapiedra, ¿no? Solo por decir un nombre. Entonces, entonces este profeta de Dios recibió una palabra para este apóstol. Y entonces llegó a buscarlo a su casa, se buscó dónde vivía, se enteró y todo, y llegó a la casa de él a buscarlo, ¿verdad? Entonces tocó la puerta, le salieron a abrir. Él dijo, disculpe, ¿está el apóstol fulano? Ya se me iba a salir el nombre. El apóstol tal y tal, ¿estará el apóstol tal y tal? Sí, te le fueron a avisar. ¿De parte de quién? De fulano de tal. Entonces cuando a él le dijeron quién era el que lo buscaba, el apóstol, entonces él salió inmediatamente, ¿verdad? Y entonces, pero cuando lo vio era un campesino. Una vestimenta muy sencilla. Una vestimenta, digamos, del campo. Entonces se le quedó viendo el apóstol, ¿verdad? Así como quien dice, ¿y este quién es, verdad? ¿No será que se hizo pasar por el profeta? Y entonces el profeta le habló. Disculpe, apóstol, no se preocupe, le dijo. El canchito lo llevo por adentro, le dijo. Como quien dice, no se fije en la vestimenta. Porque, hermano, era un hombre de Dios, pero hecho al campo, pues. Una persona que, hermano, no estaba con un atuendo así muy atractivo, ¿verdad? Más o menos como sucedía con Juan el Bautista, ¿verdad? Y el Señor dice que saliste a ver al desierto, un hombre con vestiduras finas. No, era un hombre vestido con pieles, ¿verdad? Pieles de camello, hermano. Era un hombre rústico, era un hombre común y corriente, ¿verdad? Como los demás, tal vez no como los demás, pero no era un hombre que llamaba la atención. Por eso es que aún del Señor Jesucristo dice, no había atractivo en él como para que nos deleitáramos. Era un varón de dolores y experimentado en quebrantos. Sin embargo, todos nuestros pecados caían sobre él. Entonces, hermano, por eso es que muchos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este, hermano? Porque lo miraban, hermano, pero realmente la humildad es algo que está ligada al corazón. Es una característica que está ahí en nuestro corazón, hermano, y que la humildad no es tanto cómo vistes, ¿verdad, hermano? Sino que la humildad está en cómo te consideras, porque nadie debe considerarse superior a los demás, sino que cada uno debe de considerarse, tener un valor de sí mismo que sea el correcto, que sea el equilibrado, ¿verdad? Pensar de sí mismo con cordura, como dice la Escritura. Ok, sigamos adelante, veamos otro más. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Que no perdáis fácilmente, versión peregrino, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis, oiga, por profecías, discursos o cartas falsamente nuestras. Entonces aquí yo veo tres cosas. Número uno, falsas profecías. O sea, las tres cosas prácticamente, las profecías, los discursos, hermano, y las cartas. Entonces, profecías falsas. Mire, todo lo que no provenga de Dios
aunque sean buenos deseos, no puede ser verdadero, porque lo de Dios es verdadero. Entonces, a veces las personas que profetizan se sienten comprometidas. Se sienten comprometidas con algunas personas que son un poco así insistentes en cuanto a que quieren, hermano, llega un profeta, ore por mi profeta, ¿verdad? Pero su intención no es que ore por él, su intención es que le dé una profecía. Eso es lo que pasa, hermano, que a veces así, en eso caemos. Yo recuerdo el testimonio de un amigo profeta y él decía, él me contaba a mí, que él había ido a predicar a un lugar. Entonces le asignaron ahí, porque iba a estar 2 o 3 días en ese lugar. Entonces le asignaron a una persona para que lo llevara y trajera del hotel a la iglesia, de la iglesia a comer, y así todas las actividades que él tenía que hacer. Y entonces, hermano, ahí estaban, lo llevaba y lo traía. Pero cada vez que el hermano, el profeta, se subía al vehículo con él, entonces le decía, profeta, ¿y no tiene una palabra para mí? No, el Señor no me ha hablado. Ahí se iban, y ahí, profeta, no tiene la palabra de Dios, no tiene la palabra, hermano. Y entonces el profeta ya se enardeció de tanto que le decía, ¿de verdad querés que te profetice? Sí, le dijo, sí quiero. Así te dice el Señor, ¿qué es lo que tienes oculto allá en tu casa en tal y tal y tal lugar? El hombre se fue de espaldas. Sí, hermano, porque el hombre le estaba siendo infiel a su esposa. Entonces mire, hay profecías que son verdaderas, pero no andemos buscando las profecías. Bueno, en ese caso la profecía era verdadera, pero el hombre insistía. El ejemplo que le quería poner, que a veces queremos que por fuerza no comprometas a un profeta. Si Dios tiene una palabra de ti, te la va a dar, hombre. Te la va a dar, no necesitas andarla buscando, hermano. No, el Señor te quiere hablar a ti. Donde tú estés, en el último rincón, ahí te va a llegar a buscar el Señor. Eso que no te quepa la menor duda. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es maravilloso y Dios siempre habla. Pero a veces algunas personas, tal vez no solo profetas, sino personas que tienen el don de la profecía, porque sí es importante hacer la diferencia. Llamamos profeta aquel que tiene un ministerio primario de los cinco domas, hermano, que tiene un ministerio primario. A él llamamos profeta, pero al que profetiza tiene don de profecía. No todos los que profetizan son profetas, pero sí todos los profetas profetizan. Ok, entonces a veces llegan a insistirle tanto y entonces se siente comprometida la persona y le termina dando una palabra. Una palabra que tal vez no provenía de las tinieblas, pero que provenía del corazón de la persona. Y eso, hermano, se convierte en una falsa profecía. Entonces, cuidado, hermano. Mira, el diablo también sabe qué son las cosas que pueden satisfacer tu corazón. Para decirlo en términos populares, hermano, el diablo sabe cómo endulzarte tu corazón y tu oído. Entonces ten cuidado, no andes buscando profecías. El Señor te quiere hablar, te va a hablar y Él va a hacer cosas grandes y maravillosas contigo, pero no las busques, porque no va a hacer que caigas, hermano, en que te den una profecía falsa y que te dejes guiar por esa profecía falsa. Recuérdese que la profecía no es para dirigir vidas, pero sí confirma lo que el Señor te puede haber hablado. Ok, la segunda cosa que se menciona aquí, discursos. Si hablamos de discursos, pues de esto ya hablamos un poquitito cuando hablamos de las predicaciones. Entonces, son discursos. ¿Qué es, por lo regular, qué es lo que hace un discurso falso? Que la persona sea falsa. Aunque el discurso sea verdadero, el discurso se vuelve falso, ¿verdad? Aunque puedan suceder cosas, porque el Señor de alguna manera puede respaldar la palabra en algún momento por cuestión de la necesidad que pueda haber en una persona, ¿verdad? Eso es como aquello de aquella persona que estaba acostumbrada pues a lo que dice la Escritura, que cada vez que oraba, era una hermana, cada vez que oraba se ponía el velo para orar, porque así lo dice la Escritura. Y que si en algún momento fue requerida para orar por algo y ella no llevaba un velo y no había nada en ese lugar, había una prensa, un periódico, prensa decimos nosotros, un periódico había ahí, hermano,
Y entonces ella fue a agarrar 2 hojas del periódico y se las puso. Y el Señor la respaldó y sucedió un milagro en ese caso. Pero, hermano, porque no es el elemento en sí, sino el principio, el principio. Entonces, de la misma manera, a veces el Señor respalda un discurso, pero no significa que por eso, hermano, el discurso sea verdadero. El discurso puede ser falso. Y a veces hay personas verdaderas que tienen discursos falsos. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento en la palabra del Señor. Entonces esas son cosas que tenemos que cuidar. Y lo último son las cartas falsas. Mire, andan, hermano, por lo menos, creo que el otro día estaba leyendo unas 50 cartas falsas. ¿Falsas? No, dije mal, perdón. Cartas verdaderas, pero que las quieren poner dentro del récord bíblico. Y eso las hace falsas. Y dentro de esas hay algunas que son falsas, ¿verdad? El evangelio de Judas Iscariote, el evangelio, hermano, seguro el evangelio de Judas Iscariote solo va a hablar de dinero. El evangelio de Bernabé, el evangelio no sé quién, los hechos de Bernabé eran, el evangelio de no sé cuántos, hermano. Y se hablan de muchas cartas, hermano, como le digo, algunas son verdaderas, pero no son parte del canon bíblico, no porque sean verdaderas, es decir, sí fueron escritas por esos hombres de Dios, pero no las hace parte de la Biblia. Ok, esas son verdaderas, pero las falsas, hermano, existen muchas falsas. Por ejemplo, ahora hay un personaje que dice que el Señor le dio la segunda parte del Apocalipsis. Lo que no le dio a Juan, se lo dio a esta persona. Perdóneme, hermano, pero eso es falso. No puede ser verdadero. Lamentablemente, muchos hijos de Dios, hermano, caen en esta situación. Muchos hijos de Dios, hermano, son seducidos. ¿Pero por qué? Porque no tienen un buen fundamento, porque son arrastrados por cualquier viento de doctrina. Cuidado, hermano, si son vientos es porque son espíritus los que mueven esas doctrinas, y por eso se habla de doctrinas de demonios, doctrinas de espíritus inmundos, hermano, que están arrastrando a mucho pueblo del Señor. Entonces, no te dejes embaucar por este tipo de situaciones. No te dejes arrastrar por estas cosas porque no provienen de parte del Señor. Son escritos, hermano, que no están dentro de los parámetros que el Señor ha establecido. Así que cuidémonos de las falsas cartas que andan por ahí, que muchos, hermano, porque dice la Escritura que muchos teniendo comezón de oír buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así como se ha comprobado científicamente, ¿verdad, hermano? Que 2 personas con algún tipo de problema, por ejemplo, si fuera un problema de tipo falta de reconocimiento de autoridad, ¿verdad? Entonces esas 2 personas están en un grupo de 100, 200, 300 personas y se atraen de tal manera, hermano, como que fueran un imán, de tal manera que de una manera pues sorprendente se llegan a juntar en una sola reunión. ¿Por qué? Porque se unen, se atraen y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Así sucede con las personas, hermano, que son falsas, atraen cosas falsas también y, hermano, tenemos que cuidarnos de ello. Ok. Creo que el tiempo ya se nos ha agotado. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para poder, este tema lo tenemos que continuar, ¿verdad? Yo quería avanzar un poquitito más hoy, pero siempre cuando hago el resumen me quedo recogiendo algunas espiguitas, pero creo que es importante, ¿verdad? Todos nos edifica siempre este tipo de ministraciones. Entonces hacemos una oración para aquellos que quieran aceptar a Cristo y para la iglesia en general. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidísimos por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder y tu gracia. Padre del cielo, nos presentamos delante de ti. Primeramente, Señor, por aquellos que quieren aceptarte a ti y queremos hacer una oración juntamente con ellos. Padre Santo, te pedimos por favor que tú te reveles y te manifiestes a ellos. Si tú que deseas de aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos, yo vengo delante de ti reconociendo mis faltas, mis pecados, mis equívocos, mis iniquidades, mis maldades, Señor. Por favor, ten misericordia de mí.
límpiame de mi maldad, porque yo he creído que tu sacrificio en la cruz es suficiente para perdonarme. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame de toda mi maldad. Haz el milagro del nuevo nacimiento en mí y permite, Señor, que yo sea librado de toda tentación que pueda presentar el maligno. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando y te lo estoy pidiendo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, por favor, ayúdanos, cada uno de nosotros, Señor, a siempre buscar el discernimiento para no ser arrastrados, Señor, en cosas, Señor, que son desagradables delante de ti. Te lo estoy pidiendo, ayúdanos, Señor, por favor, no permitas que nuestro corazón se desvíe. Quizás un daño en nuestro corazón nos haga que nos apartemos, Señor, de tu caminar. Por favor, Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera pedirle a aquellos que aceptaron a Cristo, se reconciliaron con el Señor, pues que nos envíen un mensajito de texto ahí al número de WhatsApp de la iglesia, siempre aparecen nuestras transmisiones, y envíenos todos sus datos para que oremos por usted, para que lo contactemos y así podamos mantener una relación también con usted, que es importante. Por el otro lado, también quiero invitar a aquellos que no tengan dónde congregarse, pues hermano, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues lo invitamos a que lo pueda hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor. Tenemos servicios martes y viernes a las 7 de la noche y luego el domingo a las 8:30 y 11:30, 8 de la mañana y 11:30 de la mañana. Tenemos nuestros 2 servicios a los cuales usted será bienvenido. No hay necesidad de hacer ningún tipo de reservación, sino que la entrada es libre. Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos pronto. Amén. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.